el dogma de la Tierra y la geometría de la realidad manifestada. Podemos ver, conocer y comprender que este mundo, esta Tierra o realidad física en la que habitamos, está estructurada por un dogma específico, por una forma rígida y coherente que sostiene su manifestación. Nada de lo que existe aquí es arbitrario o caótico en su base profunda. Todo responde fielmente a una estructura geométrica, organizada y ordenada que se expresa de manera constante en la naturaleza. Desde los patrones de crecimiento de las plantas, la disposición de los pétalos de una flor, la formación de los cristales, hasta los movimientos de los cuerpos celestes, la realidad física se organiza siguiendo una lógica geométrica precisa que mantiene la estabilidad y continuidad de este mundo. La geometría a la que responde esta realidad es conocida como la flor de la vida, una estructura fundamental que contiene en sí los principios de creación, expansión y orden. Matemáticamente se reconoce que la flor de la vida es una geometría que se expande de manera continua y que no se cierra en un punto final determinado. Su naturaleza es expansiva, reflejando así la infinitud como principio estructural. No es una forma que se agota, sino una que se despliega constantemente, replicándose y generando nuevas configuraciones a partir de sí misma. Esta expansión infinita es la base sobre la cual la realidad física se sostiene y se renueva. Sin embargo, al mencionar lo infinito, ya comenzamos a adentrarnos en un territorio mucho más amplio y profundo, que trasciende la simple observación del mundo físico y nos conduce directamente a la conciencia misma. Lo infinito no es solo una propiedad matemática o geométrica, sino un estado inherente de la conciencia que observa, crea y sostiene la realidad. La flor de la vida no solo describe la estructura del mundo, sino que actúa como un reflejo simbólico de la naturaleza expansiva de la conciencia que lo origina. Entendiendo esto, podemos reconocer que los dogmas que creamos dentro del dogma mayor de la Tierra son los que dan forma directa a nuestra propia realidad. Cada dogma personal, colectivo, mental o energético que sostenemos se inserta dentro de esta gran estructura geométrica que rige el mundo físico. Así, nuestra realidad interna, nuestras creencias, interpretaciones, certezas y sentidos no permanece aislada, sino que interactúa constantemente con el dogma estructural de la Tierra, moldeando la experiencia que vivimos día a día. De este modo, el dogma o la estructura que armamos en nuestro interior termina manifestándose y haciéndose visible en la realidad externa. Aquello que se organiza como patrón energético y mental encuentra su correspondencia en la experiencia física, porque ambos niveles responden a la misma geometría base. La realidad que percibimos no es más que la expresión visible de los dogmas que habitamos y sostenemos, inscritos dentro del dogma mayor que estructura este mundo. Así la Tierra no es solo un escenario pasivo, sino un sistema vivo que refleja, amplifica y ordena las formas de conciencia que se manifiestan en su interior. La Tierra como dogma viviente y espejo de la conciencia. Al contemplar el dogma de la Tierra desde esta perspectiva, se vuelve evidente que no habitamos un mundo neutro ni accidental, sino una estructura viva, coherente y profundamente ordenada que responde a un principio geométrico consciente. La Tierra no es únicamente un espacio físico donde los acontecimientos ocurren al azar, sino una forma definida de manifestación que sostiene reglas, proporciones y ritmos precisos. Este dogma mayor no actúa como una imposición externa, sino como el marco necesario para que la experiencia de la realidad física pueda existir, reconocerse y mantenerse estable en el tiempo. La flor de la vida, entendida como geometría fundamental,
revela que la base de este mundo no es la clausura, sino la expansión. Aunque la estructura es rígida en su coherencia, su naturaleza no es estática, sino dinámica e infinita. Esto introduce una comprensión clave. El dogma de la Tierra no limita la expansión de la conciencia, sino que la canaliza dentro de una forma que permite su expresión. La infinitud no se manifiesta como caos, sino como repetición ordenada, como un despliegue continuo que conserva la armonía mientras se expande sin final. En este punto, la relación entre geometría y conciencia se vuelve inseparable. La estructura geométrica del mundo no es algo ajeno a quien observa, sino el reflejo directo de la conciencia que lo percibe y lo sostiene. La flor de la vida deja de ser solo un símbolo externo y se revela como una huella de la conciencia infinita expresándose en forma. Así, el dogma de la Tierra puede entenderse como la cristalización visible de un principio consciente que se conoce a sí mismo a través de la experiencia material. Desde esta comprensión, los dogmas individuales y colectivos adquieren un nuevo significado. No son entidades aisladas ni meras construcciones psicológicas, sino patrones que se insertan activamente dentro del dogma mayor del planeta. Cada creencia, cada certeza, cada estructura interna que la conciencia sostiene dialoga constantemente con la geometría de la Tierra. La realidad personal no se crea al margen del mundo, sino en resonancia con él, ajustándose o desajustándose según la coherencia del dogma interno con la estructura mayor que lo contiene. Esto permite entender por qué la realidad externa responde con tanta fidelidad a los estados internos de la conciencia. No se trata de un castigo ni de una recompensa, sino de una correspondencia geométrica. La Tierra, como sistema vivo, refleja y ordena las formas de conciencia que se manifiestan en su interior, amplificando aquellas que encuentran armonía con su estructura y evidenciando las tensiones allí donde existe incoherencia. En este sentido, el mundo físico se convierte en un espejo exacto del orden interno de quienes lo habitan. Esta visión conduce a una comprensión aún más profunda. Habitar la Tierra es participar activamente en su dogma. Cada acto de conciencia, cada interpretación y cada estructura interna contribuyen al tejido geométrico de la experiencia colectiva. Reconocer el dogma de la Tierra no implica someterse pasivamente a él, sino comprenderlo, dialogar con él y crear conscientemente dentro de sus márgenes expansivos. Allí, la conciencia descubre que no está atrapada en la forma, sino que se expresa a través de ella, y que la realidad manifestada no es un límite final, sino una puerta abierta hacia una expansión infinita sostenida por el orden.